Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Se llevaron los muertos a quién sabe dónde, llenaron de estudiantes las cárceles de la ciudad, pero al jade y a las plumas y al estofado de los estípites y a los nuevos palacios que ya no construyó Boari y a los desayunos en Sanborns se les rompió por fin el discurso. Y cuando intenten recoger esos fragmentos de ruido para contemplarse, encontrarán en ellos solamente a los muertos hablándoles. Este que acaba de usted oír es un fragmento de Espejo de Piedra del gran poeta José Carlos Becerra, uno de los primeros escritores que denunció el crimen cometido el 2 de octubre de 1968. Efectivamente, hoy hablaremos de las novelas, de los libros y de algunos testimonios del año de 1968. Usted sabe que se cumplen 50 de aquel año del movimiento estudiantil. Aquellos hechos que detonaron cambios profundos en la sociedad mexicana y, poco a poco, en las instituciones. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Si usted prescinde de la loción Jockey Club para después de afeitar, sentirá la incomodidad de una afeitada inconclusa. Acompáñame al mundo del gran lujo, a la vanguardia en diseño y calidad. Productos metálicos Steel, pantalones Rayton, Moldeomatic, sistemas de bancos de comercio, un banco con ideas olímpicas, Teatro de las Bellas Artes, hoy y mañana, ballet folclórico de Corea, increíblemente hermoso. Francisco García Suárez falleció a las 18 horas en el seno de nuestra Santa Iglesia Apostólica y Romana Iglesia Católica. Teléfonos de México se complacen felicitar al señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Bonos del ahorro nacional, usted gana y México progresa. Cinema Continental, Cantinflas, por mis pistolas. Musart felicita a Lucha Villa por su debut en el Teatro Blanquita. Deborah Kerr y David Niven, Prudencia y la Píldora, Cine Roble. Conozca México, conozca Acapulco, conozca el Hotel Las Brisas. Quede bien con sus invitados y ofrézcales Remy Martin. Banco de Cédulas Hipotecarias, Coordinados Milano, Pescador y Pantalón idénticos en pana catalana. A la hora de su decisión, Renault. El cambio es el que cuenta, Olivetti. Sexta semana fabulosa, Valle de las Muñecas, la historia de 4 mujeres donde el mundo se llama pasión. Nuestro cine presenta hoy, Canal 4, La Edad de la Tentación, Sonia Furió y Armando Calvo. La tendencia del tiempo es Men Loba, sin trucos. Whisky Premium es el gran mexicano que ha hecho con whiskies de Malta extraordinarias bebidas. Carta blanca en los deportes, Coca-Cola refresca en grande. Opel 68 Olímpico, Wildrot, Super Sport, una sola línea para los que triunfan. Euskadi, la llanta que responde al recio manejo del hombre, hecho en México por Ribetex. Esterbrook, el mejor bolígrafo y feliz año escolar. Metropolitan, nacidos para perder. Un grupo de jóvenes había pasado la noche en el campo militar número 1. Los familiares de estudiantes desaparecidos los buscaban en delegaciones y morgues de la ciudad. Mi padre llegó a casa antes de que mi hermana Lourdes llegara. Nunca lo vi tan desesperado, venía de la Plaza de las Tres Culturas. Algo extraño flotaba en el aire. No lo sabíamos, pero todo había cambiado para siempre. El movimiento estudiantil del 68 y su trágica culminación en la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco marcan, como usted sabe, una frontera de fuego en la historia mexicana. Recuerdo aún cómo viví desde mi infancia, yo tenía 11 años, un fin de época. A partir de entonces, la cultura mexicana se dedicó por largo tiempo a un dilatado homenaje, a una extraña y expansiva conmemoración que podría llamarse la obligación del 68. Una ansiedad creativa se concentró en aquel año. La poesía, la novela, el teatro y el cine buscaban recrear, reponer las emociones y las luchas de ese año.
En 1971, René Avilés Favila publicó El Gran Solitario de Palacio. María Luisa La China Mendoza, Con él, conmigo, con nosotros. Luis Espota La Plaza y Gonzalo Martré, Los signos transparentes. La verdad es que antes del movimiento estudiantil, la literatura mexicana ya había incorporado naturalmente a sus pasiones temáticas la contracultura estadounidense, la liberación femenina, la experiencia de la droga, el rechazo del autoritarismo, la sexualidad libre, el rock. Un nuevo lenguaje irrumpe en las letras, alivio y liberación, ajuste de cuentas con el pasado inmediato y autoafirmación generacional. Podría decirse que Gustavo Sainz inició esa aventura narrativa en una novela que se llama Gazapo y es del año de 1965, anterior al 68. Y en La princesa del Palacio de Hierro, de 1969, un año después. Parménides García Saldaña, el escritor, uno de los escritores más sobrevalorados de nuestras letras, prometía algo que jamás cumplió en Pasto Verde, 1968. Juan Tovar publicó La muchacha en el balcón o La presencia del coronel retirado en 1972. Estos son algunos de los representantes de ese tiempo tocado por el hechizo de la novedad y José Agustín, su punto probablemente más elevado. Las letras más potentes vinieron años más tarde y el tema fue menos el movimiento de los estudiantes y más, mucho más, la noche radical de las izquierdas en su búsqueda a sangre y fuego de la utopía, es decir, los movimientos guerrilleros, rurales y urbanos en que se jugaron la vida algunos de los sobrevivientes del 68. La narrativa mexicana que incursionó en la recuperación del pasado lo hizo centrando sus talentos en el informe legendario. Escuche usted estos títulos. Cadáver lleno de mundo, del 71, de 1971, de Jorge Aguilar Mora. Héroes convocados, de 1982, de Paco Ignacio Taibo II. Al cielo por asalto, 1979, de Agustín Ramos. ¿Por qué no dijiste todo?, de Salvador Castañeda. Las grandes novelas de esta historia, sin duda, La guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín, y Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor. Estos son los libros, algunos de ellos, del 68 y el post-68. Historias de escritores y escritoras. Gilberto Guevara Niebla, líder principal del movimiento con Raúl Álvarez Garín, se ha dedicado a recuperar una parte de la memoria de aquel 68 crucial. En su libro, en este libro que tengo aquí, publicado por Cal y Arena, 1968, Largo Camino a la Democracia, cuenta esta historia. Escúchela usted. La mañana del 3 de octubre de 1968 me asomé por la pequeña claraboya de la celda en que me encontraba. Difícilmente vi un cuadro de césped recortado a la perfección con la neblina flotando encima de él. Meses más tarde supe que no había sido el único habitante de la Ciudad de México que ese día sintió cercana la neblina y estaba muy extrañado de ver la ciudad precisamente ese día como suspensa, como suspendida. Tampoco fui el único, recuerda Gilberto Guevara Niebla, impactado por el silencio de esa mañana, el silencio de México. Quizá esa neblina y ese silencio fueron lo único agradable o con más exactitud, lo único neutral de mi estancia en ese sitio. Eso y la novela de Somerset Maugham, La luna y 6 peniques, que me prestó el general que dirigía la prisión del campo militar número 1. Pocos días después me trataban bien, luego de los golpes y la tortura, recuerda Guevara Niebla. El general Limón me ofreció esa novela diciéndome con el tono retórico de los viejos militares: tú eres un buen muchacho con aficiones intelectuales, no sé cómo te metiste en esto, aún puedes recapacitar, te dejo este libro. Dice Guevara, leí la novela de Maugham ese mismo día, he leído y releído otras cosas de Maugham, no La luna y 6 peniques. 4 días antes, la noche del 1 de octubre de 1968, hubo una reunión de los dirigentes principales del Consejo Nacional de Huelga que llevaba cerca de 3 meses de encabezar el activismo estudiantil. Empezaron a pasar cosas raras. En una sesión, Luis Tomás, cabeza de vaca,
Exhibió ante el Pleno una pistola colgada al cinturón y habló de que tenía armas para repartir. Al llegar a una reunión, uno de los líderes, Sócrates Amado Campos Lemus, y otros compañeros del Politécnico, mostraron de pronto y cínicamente pistolas de calibre alto. Hasta ese momento nunca se había planteado la menor posibilidad de recurrir a las armas como una opción defensiva. Sócrates y otros cercanos a él propusieron la integración de columnas, gente armada para proteger a los líderes, particularmente a Raúl Álvarez Garín y a mí, cuenta Guevara. Argumentaban que en los últimos mítines había mucha gente sospechosa y que había peligro de un atentado contra los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Esto es lo que recuerda en este libro magnífico Gilberto Guevara Niebla, 1968, Largo Camino a la Democracia, Cal y Arena. Los días y los años de Luis González de Alba, este libro que tengo aquí, también publicado, por cierto, por Cal y Arena, se llama Los días y los años y nos lleva directamente a las consecuencias que enfrentaron muchos jóvenes que participaron en las protestas pacíficas. Lecumberri, el Palacio Negro, fue la prisión en la que, como usted sabe, pasaron más de 3 años acusados de toda clase de delitos delirantes. Escuche usted este principio, el principio de los días y los años. Se lo traemos aquí como los vagoneros de las letras. Hemos vuelto a entrar en la crujía. Alrededor del patio oscuro todas las celdas están abiertas de par en par. Es un extraño espectáculo. Siempre hay puertas abiertas, pero nunca antes de ahora había estado en medio del patio mirando todas las celdas abiertas a la vez, y todas sumidas en la oscuridad. Son agujeros, pasadizos secretos que llevan a otras cárceles. En el piso superior también están abiertas todas las celdas. 2 pisos de puertas que a veces el viento empuja y de celdas oscuras que rodean completamente un patio cubierto de basura, papeles, vidrios rotos, cáscaras de limón, azúcar, libros sin pastas, cintas de máquina desenrolladas en el suelo, manchas de sangre. Entré en una celda, vacía como todas, y me senté en la litera de cemento, ahora sin colchoneta ni mantas. Bajo la litera se escucha un rumor de papeles que se arrastran y levanto las piernas por temor a las ratas. No quiero entrar a mi celda. ¿Para qué? Además da lo mismo. Ahora todas son iguales. No quedó una mesa, un libro o una cobija. Es enero y hace frío. Solo se ven papeles arrugados y vidrios rotos. En la pared de enfrente hay una mancha de sangre. Es una mancha grande que escurre hasta el suelo. La rata sigue corriendo bajo la litera. No debe ser muy grande. Tal vez solo un ratón. Bajo las piernas de nuevo. El piso está pegajoso, pero muevo los zapatos para oír cómo se despegan. ¿Por qué habrán cortado la luz? Es una pregunta absurda en este momento. Igual se podrían hacer otras 1000. ¿Por qué romper lo que no se llevaron? ¿Por qué tirar el agua? Hasta ahora siento la sed. Creo que en toda la noche no he tomado un trago. Tengo un poco de náusea. En la llave no hay agua. Al regresar a la litera pisé un foco roto. Tal vez sí hay corriente, pero no. Claro que no hay. Los focos del patio también están apagados. Solo nos llega la luz lejana de los reflectores instalados en la torre de vigilancia, el polígono. Los reflectores dan al patio un aspecto aún más irreal. Es una luz difusa y brillante, con un desagradable color verdoso. Los alambres de la instalación cuelgan a un lado de la puerta. Están a medio arrancar. Maldita rata. Junto a mi zapato hay una envoltura de caramelo. Hoy tenemos 22 días sin comer y solo algunos tienen permiso para chupar caramelos en lugar de ponerle azúcar al agua de limón, pues esto les produce náusea. A mí siempre me ha gustado el agua de limón. En mi casa la hacen desde que yo recuerdo.
pero ya son 22 días de tomarla y el olor me revuelve el estómago. Claro, es este olor. La celda está impregnada de olor a azúcar y limón. Por eso el piso se siente pegajoso. Hay agua de limón y cáscara sobre los papeles rotos, los trozos de tela, los vidrios. En todas partes se huele y se siente. De la mesa de novedades hemos traído estos 2 volúmenes. Larga Distancia, de Martín Caparrós, publicado por Malpaso Editores. Larga Distancia es una vuelta al mundo, de la Bolivia cocalera al Hong Kong futurista, pasando por la Lima, Brasil, Haití, Madrid, Moscú. Lugares fascinantes y paradójicos a través de la mirada de Martín Caparrós, un libro de crónicas de viajes, muy bueno. Y mire usted el libro que tengo aquí, publicado por Turner Noema, Gran Hotel Abismo, biografía coral de la Escuela de Frankfurt. Usted sabe quiénes son los que formaron la Escuela de Frankfurt. El pionero de pioneros, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse. Ellos cambiaron la forma de pensar del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro de filosofía, de sociología, también de historia. No se lo pierda si quiere usted saber cómo cambió el pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial. La Escuela de Frankfurt, que tiene, como usted sabe, un libro clásico, La dialéctica del iluminismo, de Adorno y Horkheimer. Estas son las 2 novedades de esta noche, de esta tarde de domingo, aquí en La Otra Aventura. Gonzalo Martré, en su libro El movimiento popular estudiantil del 1968 en la novela mexicana, hace un análisis de las novelas que tocaron el tema como principal o como secundario. El criterio de Martré para considerar válida una novela que aborda el 68 es la veracidad sobre los hechos. El autor analiza 30 novelas que divide en 3 apartados: las que abordan todos o algún aspecto del movimiento, las que únicamente se ubican en ese momento histórico y las que abordan el tema de manera tangencial. Las obras mencionadas abarcan diversos géneros: ensayo, poesía, novela y cuento, e incluye autores como Gustavo Sainz, Luis González de Alba, René Avilés Favila, Luis Espota, Gerardo de la Torre, Marta Robles, entre otros. Muertes de Aurora, de Gerardo de la Torre, es la única novela que aborda la participación de trabajadores en el movimiento estudiantil. Se trata de los petroleros adscritos a las secciones 34 y 35 del Sindicato de Petróleos Mexicanos. El autor escribe con conocimiento de causa, pues él mismo fue trabajador de Pemex durante muchos años y junto con algunos compañeros asistió a mítines en la Escuela de Economía, lo que les valió que los amonestaran. Por eso su participación en el movimiento se convirtió en clandestina. Participaron aproximadamente 500 trabajadores de petróleos durante el movimiento estudiantil. Por su parte, Marta Robles, en Los Octubres de Otoño, narra la vida de un grupo de jóvenes que se relacionan bajo el contexto del movimiento del 68. A través de la protagonista, Natalia, conocemos los anhelos, deseos y personalidad de los jóvenes. El lector participa del fervor con el que muchos se lanzaron a la protesta y también cómo esa ansia de cambiar las cosas terminó en una terrible tragedia de la que nadie, ni los que se salvaron realmente. Los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 no fueron documentados por la prensa, apenas expuestos en algún diario como Excelsior. Las Olimpiadas estaban por iniciar y al gobierno no le convenía que se supiera lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Fue a través de la literatura que se dieron a conocer los hechos. Uno de los libros más representativos es sin duda Los días y los años de González de Alba. Acabamos de leer el principio de este libro que tengo aquí entre mis manos. Luis González de Alba participó de manera activa en el movimiento.
fue uno de los líderes protagónicos. Terminó con sus compañeros en la prisión de Lecumberri, donde escribió este libro, que es una crónica dinámica de la movilización estudiantil desde sus inicios hasta su crecimiento, conflictos internos, gente que se adhirió y hasta las contradicciones de sus propios principios. Otro que escribió varios textos desde Lecumberri fue el intelectual y gran escritor José Revueltas, que siempre mantuvo una postura firme ante la injusticia. En su libro México 68, Juventud y Revolución, usted podrá encontrar diversos textos, algunos de ellos escritos en el calor del movimiento y otros ya desde la cárcel, que van desde reflexiones, cartas, apuntes, comentarios en torno a las asambleas estudiantiles, críticas, puntos de vista en torno a la política. Se trata de un diario del movimiento a través de José Revueltas, un crítico, como usted sabe, del sistema y un intelectual de izquierdas. Gerardo de la Torre, en su novela Los muchachos locos de aquel verano, narra la encrucijada de un grupo de trabajadores petroleros entusiasmados por el movimiento de 68, pero que se ven orillados a aceptar las reglas del juego por el sindicalismo corrupto o arriesgarse a caminos alternativos. De hecho, en la novela, los trabajadores entusiastas del movimiento son corrompidos hasta la médula por el sindicato. De la Torre no se inmiscuye en denuncias, simplemente narra lo que conoce, pues fue empleado de Pemex durante varios años, sin pretender develar el hilo negro ni idealizar los movimientos. Uno de los autores más reconocidos y sin embargo de los más leídos, de los menos reconocidos y sin embargo de los más leídos, es Luis Espota, quien publicó entre 75 y 77 los 4 volúmenes que conformarían La costumbre del poder, que tiene que ver directamente con las atmósferas que se desprendieron del 68. En ellos el autor desmenuza cómo nace, vive y se desploma el poder en una sociedad ficticia que no puede ser otra que la mexicana y que sorprendentemente no parece haber cambiado nada. Las novelas de Espota, recién reeditadas por cierto en Editorial Grijalbo, aquí en La Otra Aventura las hemos comentado, mantienen una vigencia perturbadora. Espota retrata las dos caras de un personaje que pretende la dominación de un individuo sobre otro, que se refleja en una clase sobre las demás, como la corrupción y el poder siempre van de la mano. De modo que el que aspira al poder es corruptible y por lo tanto resulta inevitable, necesario y completamente natural que un corrupto llegue al poder. Es perturbador, ¿sí o no? A través de sus novelas, Espota individualiza el poder, le pone cara, apellidos, características psicológicas que se parecen tanto a las de cualquiera, de un modo y del modo en que se ve, o los prejuicios de la cultura no solo política, sino también popular mexicana. A través de las novelas Retrato Hablado, Palabras Mayores, Sobre la Marcha, El primer día, El rostro del sueño y La víspera del sueño, Espota retrata la naturaleza humana a través de líderes corruptos, burócratas acomodaticios, trepadores y demás personajes grises y pintorescos, por decirlo así, al mismo tiempo. La inmovilidad social de los más jodidos, la apatía y la resignación son el pan de todos los días. Espota hace hablar a sus protagonistas y les hace decir frases como esta: en política no hay lealtades sino intereses, en política no se hacen préstamos, se hacen inversiones, todo se vale y casi siempre lo que más se vale es lo más sucio. Un político de verdad ha de tener estómago fuerte, cojones firmes y espaldas flexibles. Esto decía Espota. Me pregunto cuál sería la opinión de Espota ante los recientes resultados políticos que han ocurrido en México. Novelas como Palabras Mayores, Sobre la Marcha y El primer día tienen que ver con la transición, tienen que ver con los resultados de lo que fue luego la iniciativa privada. La obra de Espota está plagada de grilla, de estrategias políticas, de engaños y traiciones, lo que ha sido y será la política. Pero es créamelo, un narrador de lo más interesante. Vea usted lo que tengo aquí, clásicos del 68, usted los va a reconocer de inmediato. La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Días de guardar, mi viejo ejemplar de Días de guardar de Carlos Monsiváis. Desde luego, hablamos ya de los días y los años. Este libro que está aquí, La libertad nunca se olvida, Gilberto Guevara Niebla, Memoria del 68, es un gran libro. Y este que está aquí, que es el testamento de Luis González de Alba, que entregó al editorial después de reunir estos ensayos antes de quitarse la vida. Se quitó la vida el 2 de octubre. Mire usted,
El año de 1968 tiene letras realmente notables que van de la ficción al periodismo. Letras del 68. 5 de septiembre del año de 1969, tengo edad para recordarlo, primera plana del Heraldo de México. El metro en servicio fue entregado por el presidente al pueblo de México, la obra más extraordinaria de cuantas se hayan emprendido en este gobierno. Al menos un año atrás, Corona del Rosal había dado la orden para que el primer taladro neumático perforara el asfalto en la calle de Bucareli y empezaran las obras del metro. Había terminado la era de Ernesto P. Uruchurtu, el regente de hierro. Usted sabe la noticia porque realmente ocupó todas las plataformas estos días. El gobierno de la Ciudad de México dio la orden de retirar 6 placas de 6 estaciones del metro, en las cuales se daba la noticia, creo que de noviembre de 1970, de que el metro había sido inaugurado. Se retiraron. Mi opinión al respecto es que es un error haberlas retirado. La historia no puede ni debe corregirse, la historia puede debatirse, puede discutirse, debe documentarse, pero retirar las placas donde aparece el nombre de Díaz Ordaz es corregir la historia. La historia no debe ser corregida, la historia debe tener un lugar de acuerdo a los hechos, los días y los años en los cuales ocurrió. Mover esas placas ha sido un error. Yo digo y he dicho en estos días, mejor habría sido hacer 50, 30, 35 placas y ponerlas en los lugares en donde ocurrieron los hechos culminantes del movimiento estudiantil de 1968, para memoria de nosotros y para conocimiento de los jóvenes que están ya muy lejos de aquel año. Las placas, Díaz Ordaz, 1968. La historia es una sola, debe documentarse y no corregirse. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio un lugar de privilegio para las frases célebres. Escuche usted esta. La memoria es el centinela del cerebro. William Shakespeare. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.